Ahora que fui, me dijo uno de los hermanos, hermano, no me pierdo los mensajes en Facebook y en YouTube. Le digo, gloria sea al Señor. Aleluya. Que están yendo por allá los mensajes y a otros lugares también. Amén, gloria sea al Señor. Y eso es una bendición, yo ni me lo esperaba. Así que alguien está escuchando. Los mensajes se graban aquí en la Iglesia Evangélica Emanuel, desde Bakersfield para el mundo entero y a donde quiera que nos escuchen y nos vean. Soy el pastor Ramón Vera de la Iglesia Evangélica Emanuel, trayéndote la palabra del Señor para ti y para toda tu familia. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1, vaya conmigo allí, a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1 de los Colosenses, del 1 al 4, del 1 al 4. Cuando lo encuentren, se me pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colosenses capítulo 1, del 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hasta ahí nada más. Vamos a leer. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque las puertas de este ministerio siguen abiertas para predicar tu palabra, Señor, a los hermanos que están acá y a los que vienen, Señor, a escuchar tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones y te damos gracias por este lindo privilegio que tú, Señor, me das de ser el portador de la palabra. Nunca lo he tomado ligeramente. Creo que es un santo y alto privilegio el predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, para poder exponer con autoridad, conclusión, con tu poder, tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, y damos gracias al Señor porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. ¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que Dios desea de nosotros? Amén. Amén. Cuando usted va a un trabajo, te dan una lista de las cosas que ellos esperan de ti. ¿Verdad que sí? Amén. Usted llega a una línea de apartamentos y te dan una lista de las cosas que ellos esperan de ti. Tú llegas a cualquier lugar y te dan una lista de cosas que ellos esperan de ti. Yo quisiera hablar brevemente, los minutos que me quedan, acerca del tema lo que Dios desea de nosotros. Lo que Dios desea de nosotros. Cuando usted ora a Dios por otros, y espero que usted ore los unos por los otros, ¿qué es lo que ora? Cuando usted ora por otro, ¿qué le pide a Dios por otro? Porque Pablo, fundador de 10 iglesias en Asia Menor, dice en sus epístolas a las iglesias que él oraba por los hermanos de las iglesias que él había fundado. ¿Qué era lo que él oraba? Mire, el saludo que él tiene aquí es prácticamente el mismo saludo que él tenía. Gracia y paz de Dios sea a vosotros. Porque estábamos mirando claramente el mensaje del apóstol San Pablo, el gran apóstol de Dios para los gentiles, bajo la era de la gracia, siempre en sus palabras, en su saludar, tenía gracia y paz a los santos. La palabra de Dios de hoy
da la importancia de orar los unos por los otros. En algunas iglesias lo tienen como una muletilla. Ore por mí o voy a orar por ti. Pero realmente oras tú por tus hermanos, oras tú por los pastores, oras tú por los misioneros, oras tú por los siervos de Dios que están llevando la palabra de Dios a otras partes del mundo. ¿Qué es lo que pide la gente cuando ora? Cuando usted y yo oramos, vamos a pedir cosas importantes a favor de otros. Mire, cuando la gente ora, mucha gente que se dicen ser cristianos, oran pero se concentran en cosas materiales. ¿Verdad? Señor, dame esto, dame aquello, dame esto otro. Algunos oran para que Dios les dé fama, otros oran para que Dios les dé lujos y dinero. Pero, ¿qué es lo que Dios realmente desea de nosotros? Especialmente la oración. Pablo nos da un modelo. Pablo nos da un modelo de lo que es la oración de intercesión. Una oración de intercesión no es una oración relámpago. Una oración de esos tipos microondas, ¿no? Que en un minuto te calienta el agua, la comida, lo que sea. La oración de intercesión es cuando usted intercede orando, pidiendo a Dios por esas personas, ya sea por los suyos o por otros. Y Pablo no conocía a todos los creyentes de Colosa, porque ustedes saben que en las iglesias la gente entra y sale y se van. Y Pablo fundó la iglesia, se quedó un tiempo, la dejó a cargo de los ancianos de la iglesia y se fue a otra región a plantar una nueva iglesia. Y él no conocía a todos los creyentes de Colosa personalmente, pero había oído de la fe de ellos. Cuando alguien, un hombre o una mujer, es una mujer, un hombre de fe, de oración, se va a escuchar por otro lado. ¿Verdad que sí? Amén. Nosotros sabemos que hay hombres y mujeres de fe, de oración, que cuando oran parece que el cielo escucha. Porque saben interceder, porque saben orar. Y Pablo había escuchado que los creyentes, hermanos creyentes en Colosa, eran gente de amor, eran gente de fe. Y había un hombre que fue el que le llevó originalmente, juntamente con el apóstol, la palabra, llamado Epafras. Y él le había dicho a aquel que había predicado a Cristo que había un amor ferviente, que había una fe viva dentro de los hermanos de la iglesia de Colosa. ¿Se da cuenta? Yo creo que una iglesia debe de distinguirse, entre otras cosas, como una iglesia de fe, una iglesia que ora, una iglesia que intercede. Amén. Y ya estamos pronto, hermanos, para anunciar el día que comenzamos el ayuno de los 21 días. Y cuando lo anunciemos, espero que usted se meta también juntamente con nosotros a ayunar y orar por este ministerio, por el futuro de este ministerio, por lo que Dios va a hacer, hermano. Dios tiene algo brillante para la Iglesia Evangélica Emmanuel. Sí, amén. Dios tiene planes grandes para la Iglesia Evangélica Emmanuel. Sí, amén. ¿Saben? Dios siempre usa instrumentos humanos para que la gente conozca a Cristo. Dios va a usar un hombre, una mujer lleno del Señor, de oración, de la palabra, para dar a conocer el Evangelio a otras personas. No me olvido, hermano, el día que entré a una iglesia por allá en la ciudad de Arby, y había un hombre que me miraba, un hombre un poquito más pequeño que yo, y él me miraba, pero como que quería hablarme y decirme algo. Ya después que yo terminé de predicar en esa iglesia, él se me acercó y me dice: ¿se acuerda de mí?
y yo le digo, no me acuerdo de ti, y se mete la mano a su bolsillo y saca su cartera, y de su cartera saca una fotografía cuando él era un alcohólico crónico y estaba metido en uno de esos programas de Alcohólicos Anónimos, y a mí me tocó predicar esa noche. Aleluya. Fue cuando él se convirtió. Aleluya. Y estaba tan contento que él quería sacarse una foto conmigo. ¿Y cuánta gente a veces nos dicen queremos sacar una foto con usted? Y usted se olvida porque estamos constantemente ministrando en diferentes lugares. Pero él mostraba la foto porque estaba perseverando. Hoy en día es un ministro de la palabra del Señor. Sí, amén. Porque le estoy hablando ya de casi 28 años atrás, por allá en la ciudad de Arden, cuando yo fui a predicar a ese alcohólico anónimo. Y ahora este hombre es un ministro de la palabra del Señor. Amén. Hermano, qué bendición es poder guiar a otros a los pies de Cristo. Y en este pasaje bíblico parece indicarnos que la oración del apóstol San Pablo por los colosenses expresa el deseo de Dios por nosotros. Parece que es el mismo deseo de Dios por ti y por mí. En otras palabras, lo que Dios desea que usted y yo seamos como creyentes verdaderos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál sería la petición que deberíamos de hacer los unos por los otros? Veamos los puntos más sobresalientes del pasaje bíblico de hoy y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Yo creo que lo primero que aparece aquí es que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios plenamente. La voluntad de Dios. ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios para usted? Yo conozco cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Conoce usted la voluntad de Dios plenamente para su vida? Mire, llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas debería de ser nuestra meta todos los días. Amén. Que todos los días usted pueda decirle en oración, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida en este día. Amén. Hay personas que han salido de la puerta de su casa y ya no regresaron. Y hay algunos que han tomado una vereda, han tomado una decisión, un camino equivocado y nunca más regresaron. Quizás porque no se detuvieron a preguntarle a Dios en oración, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿Qué quiere Dios que hagamos o que seamos? ¿Cómo podemos llegar a conocer la voluntad de Él? Mira, hay tres cosas que nos ayudan a contestar esas interrogantes que creo que son importantes. Número uno, por medio de nuestra conciencia. Esa la llevamos con nosotros todo el tiempo. Y cuando Dios habla a la conciencia del ser humano, hágale caso. Dios te habla por medio de tu conciencia. Yo te digo en esta tarde, escucha tu conciencia. Número dos, por medio de las circunstancias de la vida, tales como buenos consejos de nuestro Padre, ¿verdad? Así como decía la hermanita ahí hablando de eso que tenía apuntado. Los buenos consejos de buenos amigos y consejeros cristianos que tienen una palabra de consejería para nosotros. Y a veces no es una palabra de consejería, a veces va a ser una reprensión, a veces va a ser una exhortación, a veces lo que va a escuchar nuestros oídos no nos va a gustar. A lo que me lleva a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de la epístola a los Hebreos. Mire, vaya conmigo allí a Hebreos 12, 11. Y en Hebreos 12, 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después
da fruto apacible a los que en ellos han sido ejercitados. Porque Dios al hijo que ama, también disciplina. Amén. Y a veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no escuchamos el consejo. No escuchamos la palabra de Dios. Queremos caminar en nuestra propia potestad y Dios quiere que nosotros conozcamos la voluntad de Él en nuestra vida y no necesariamente usted o ni yo ni nadie en la iglesia tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Sí, amén. La última palabra la tiene Dios y Él nos ha dejado una palabra escrita para que tú y yo le conozcamos. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Usted y yo estábamos en oscuridad, perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y llegó la luz de Cristo por medio de la palabra y nos alumbró. Sí, amén. Y ahora ya no caminamos en tinieblas. Y qué bueno que Dios ha dejado su palabra. Mire, mejor lo pone, vea cómo lo pone el salmista en el Salmo 37, versículo 23. Si no lo tiene, búsquelo y márquelo allí, porque yo creo que esta palabra es para usted y es para mí. El salmista en el Salmo 37, versículo 23 lo expone mucho mejor cuando dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Amén. Mira, a veces queremos quedar bien con los hombres, a veces queremos quedar bien con otros. Con quien usted y yo tenemos que quedar bien es con Dios. Él es el que quiere ordenar tus pasos y los míos por medio de la palabra de Dios. Conocer plenamente la voluntad de Dios es conocer este libro que se llama la palabra de Dios. Es entregarnos con pasión, con deseo de leer la palabra de Dios, no cuando sienta que la piel se te enchina o tienes un dolor o una enfermedad, pero ir a esa fuente todos los días y buscar el consejo de la palabra de Dios. Lo que Dios desea de tu vida y la mía es que conozcamos la voluntad de Dios plenamente y también vivir como es digno del Señor. Hermano, Dios nos está llamando a vivir una vida que sea digna del Señor. Lo que Dios más anhela es que vivamos a la altura de lo que creemos y somos para Él, agradándole a Él en todo. ¿De qué manera puedo agradar más a Dios? Por favor, pastor, explíqueme cómo yo puedo agradar más a Dios. Solo piense en todas las cosas que hacemos durante el día y durante la noche y vea cómo podemos agradar a Dios en nuestros pensamientos, en lo que hablamos y en las muchas cosas que hacemos. Invite a Dios a cada actividad de su vida, según los que trabajan con la conducta del ser humano. Los sociólogos, psicólogos y toda esa gente que trabajan con la conducta humana, ellos dicen que cada humano, no importa quién sea, hombre o mujer, pasa por 100 eventos por día. 100 eventos por día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Tú y yo tenemos que decidir cómo vamos a manejar esos 100 eventos por día. De lo que tú y yo decidamos, prosperamos en el Señor o nos hundimos más. Dios nos está llamando a que vivamos una vida como es digna del Señor. Porque hay un montón de cristianos que se llaman ser cristianos y andan, hermano, pero bien alejados de lo que el Señor espera que nosotros seamos. Mire, hay que dar fruto en toda buena obra. Amén. ¿Cómo? Siendo más bondadosos, siendo más amables, más ayudadores, sirviendo al Señor Jesucristo en todo.
El mismo Pablo habla en Colosenses 3:17. Vaya conmigo allí y vea lo que dice la palabra de Dios. Y dice el apóstol en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, no lo haga meramente para ser visto por el ojo humano, hágalo para Dios. Sí, amén. Porque de Él un día vamos a recibir nuestro galardón. De Él un día vamos a recibir la palabra: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Sí, amén. Creciendo en el conocimiento de Dios. Lea más la Biblia, estudie más la palabra. Dios quiere que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más nos acercamos al Señor Jesús, mejor le vamos a conocer. Y ese conocer es a través de las Sagradas Escrituras. Cuando usted y yo sacamos tiempo para leer. Mira, hay gente que lee en la mañana porque se siente más fresco en la mañana. Hay otros que al mediodía, hay otros que en la noche. Y hay madrugadas que no es insomnio, hermano. Es que Dios quiere que te levantes a leer la palabra y a orar. Gloria sea al Señor. Sí, amén. Mire, hermano, a las 5 de la mañana me tenía el Señor de rodillas. Y yo decía, me voy a acostar por aquí en el sofá a ver si me baja el sueño. Y el Señor me decía, te quiero orando, no durmiendo. Y después que oré un buen rato, el Señor me dice, ponte a leer. Pero Señor, ya tengo el mensaje, lee más. Porque puede ser que mañana sea un día de prueba. Puede ser que mañana sea un día difícil y necesitamos estar preparados, necesitamos conocerle a Él. Bien decía San Juan, registrando las palabras del Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan 5:39, Cristo hablando, diciendo, escudriñad las Escrituras, no las novelas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por medio de la oración y por medio de la búsqueda espiritual en nuestra vida, hermano, mire, aprendamos a orar y a leer la palabra en oración. Me dijo un hermano, ya ore por los misioneros, usted ore por la iglesia, ore por usted. Y pasaron 15 minutos y ore por el mundo. Pues empiece a orar la palabra. No se levante, agarre la Biblia y empiece a orarla. Empiece a cantarla hasta que entienda que tenemos que luchar contra esta carne. Pablo decía que él ponía su cuerpo en servidumbre, porque a la carne le gusta dormir, ¿verdad que sí? A la carne le gusta descansar, a la carne le gusta comer, a la carne le gusta irse de viaje, a la carne le gusta irse de vacaciones, pero cuando llega el momento de hacer sacrificio por el Señor, se les cae el mollero espiritual. Luchemos, hermanos, metámonos en esa palabra del Señor. Mire, el mayor testimonio en favor del cristianismo es una vida consagrada. Me encanta, hermano, escuchar y leer historia, biografía de hombres y mujeres consagrados, dedicados a Cristo y a su iglesia. Algunas veces no se habla mucho de ellos, no hay películas de ellos, no hay libros escritos de ellos, pero son gente de Dios. Nunca olvidaré el testimonio que dio uno de mis compañeros cuando graduamos del Instituto Bíblico, de las Asambleas de Dios por allá. En el año 78 estaba graduando. Y aquel recibe el diploma del tercer año y dijo, hermanos, con este diploma
que recibo hoy después de haber estudiado 3 años la palabra de Dios, seré el mejor conserje que la iglesia en casa ha tenido. Él estuvo 3 años estudiando para ser el janitor de la iglesia. Dijo: no van a haber baños más limpios, no van a haber banca más limpia, no va a haber alfombra más limpia, no habrá lugar más limpio que la iglesia donde yo voy a servir. Y algunos decían: yo me voy a las misiones. Uno decía: voy a atrapar las masas y a predicar la palabra. Aquel iba a servir. Eso es un servicio, hermano. Amén. No es solamente el de predicar, enseñar o hacer misiones o ir aquí o ir allá. El servicio de ayudar a otros y a ver que la gloria de Dios se manifieste dentro de una iglesia. Aleluya. Sirviendo. Amén. Porque hoy en día hay un montón de gente que se quieren llamar siervos de Dios, hermano, y no se gradúan del primer grado. No se gradúan. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderos siervos. Y muchos supuestos cristianos están dando mal testimonio. Montones de gente por ahí, hermano, que se dejan ir por las mentiras del enemigo, pero son cristianos según ellos, y están dando mal testimonio. Por lo que yo digo que necesitamos urgentemente en el siglo XXI buenos y consagrados creyentes que presenten otra faceta, otra cara limpia y sin doble ánimo, como dice la palabra de Dios. Personas de una sola pieza, personas que tú les puedas ver a los ojos y decir: este es un verdadero hijo, hija de Dios. No hay mentira en él. La Biblia dice, Pablo lo dice, ¿verdad? En Romanos 8:16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos hijos de Dios. No sé si usted ha estado hablando con alguien, siente un choque, siente algo que no le cuadra. Cuidado, es una alerta del Señor. Puede ser que ese hombre, esa mujer, esa persona, lo que tenga es un enchapito de religiosidad y no tenga nada de Dios en él o en ella. Porque cuando el Espíritu de Dios está allí en esa persona está lleno del temor de Dios, sabe vivir como un cristiano digno delante del Señor. Amén. Tercero y último, no solamente dentro del corazón de Dios es lo que busca Dios para nosotros, necesitamos conocer plenamente su voluntad. No es solamente vivir como dignos del Señor, pero también ser llenos de ese poder del Espíritu Santo. Tú y yo no la podemos hacer nunca con nuestro intelecto ni nuestro poder. Nosotros nos quedamos cortos, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa unción dentro de nosotros. Interesante, hermano, que la palabra poder en el idioma original griego es dinamos, de donde viene la palabra de nuestro idioma dinamita. Entonces los cristianos del siglo XXI debemos ser cristianos de poder en Cristo. Debemos de ser cristianos, aleluya, consagrados, victoriosos, vigorosos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Cristo dio una promesa a los discípulos y creo que también a nosotros. Él les dijo: y recibiréis poder. Le dijo a los discípulos: vayan a Jerusalén y esperen en el aposento alto. No le dijo hasta que les den credenciales. No les digo hasta que le den algún cartón de alguna universidad cristiana o de instituto, sino que le dijo: esperen ser investidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y dicen los historiadores, Tácito, historiador romano, Flavio Josefo, historiador judío, que más de 500 personas aparecieron al aposento alto. Pero yo creo que empezaron a orar, ¿verdad? Y no se sentía nada. Y a lo mejor empezaron a entrevistarse entre ellos mismos. ¿Tú sientes algo? Yo no siento nada. ¿Y tú sientes algo? No, ya se está poniendo tarde. Yo creo que ya me voy. Y se fueron descontando, hermano. Solamente quedaron 120.
de los supuestos 500 que se subieron al aposento alto. Entre ellos, María, la madre de Jesús, los discípulos y los fieles que habían doblado rodillas y habían esperado el poder del Espíritu Santo. Y dice que de momento aquella casa, aquel aposento alto se llenó de un Aleluya. viento recio que soplaba. Empezaron a repartirse lenguas